Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la fiesta de la Cincomarzada. Después de un tiempo de ausencia por la pandemia, este año regresa la Cincomarzada a su ubicación original, en el Parque del Tío Jorge. La fiesta de la Cincomarzada, recuperando la ciudad, recuperemos la fiesta. Cuando celebramos la exitosa y concurrida Cincomarzada en el año 2020, no podíamos prever la dura pandemia que nos sumiría en una crisis social y económica sin precedentes, con sus terribles cifras de fallecimientos y afectados. Cuando la ciudad y sus habitantes todavía sufren las consecuencias de la última ola pandémica, 2 años más tarde nuevamente nos encontramos con esta celebración vecinal, recuperada con la democracia, siendo conveniente hacer una pequeña recapitulación de este periodo. En estos 2 años, la Federación de Barrios y sus asociaciones hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades en mantener el pulso de la ciudad, tanto con la realización de las actividades en nuestros locales, de acuerdo a las medidas sanitarias, como en la presencia en juntas vecinales y de distrito, consejo de ciudad y sus grupos de trabajo, defendiendo los intereses vecinales. Lamentablemente, nuestra colaboración desinteresada y sincera se ha visto recompensada, por decirlo de alguna manera, por el equipo de gobierno municipal, con un severo recorte de financiación de nuestra federación y total ninguneo en la participación y proyectos municipales. En la marcha de los barrios, nuestros voluntarios y voluntarias vecinales portan algunas de nuestras reivindicaciones, que luego leeremos. Para unos barrios, mejorar muchas de ellas históricas. Creemos que la situación actual requiere hacer un gran esfuerzo inversor, sobre todo en las zonas de la ciudad más degradadas urbanísticamente y socialmente, en donde el impulso de lo social se ve acompañado de proyectos que se ejecuten realmente y no se queden en un papel presupuestario. La Cincomarzada no es un evento más, es la única fiesta popular de neto carácter ciudadano en la que Federación de Barrios y los distintos servicios del Ayuntamiento colaboran para su celebración, aunando la reivindicación y la fiesta. Fiesta que anuncia la cercana primavera que esperamos marque el regreso a la normalidad de la vida diaria en todos nuestros barrios. Hay que recordar que si bien esta celebración conmemora un hecho bélico, hoy es un evento pacífico, de convivencia y lúdico. Desde Federación de Barrios, ante los graves acontecimientos en Ucrania, nos solidarizamos con los habitantes de este país. Nunca la guerra es la solución. Vamos a hacer con el esfuerzo un canto a la esperanza ciudadana. Somos como esos viejos abuelos. ¡Viva la Cincomarzada 2021! Paso a leeros las reivindicaciones de las distintas asociaciones federadas que le haremos entrega al consejero de Participación Ciudadana, Javier Rodríguez. Comisión de Mayores de la Federación de Barrios. Por una atención bancaria digna a las personas mayores. Por una gestión eficiente de las residencias. Comisión de Salud. Atención primaria está en peligro. Luchemos para defenderla. Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente. ¿Para cuándo la línea este-oeste de gran capacidad? Los planes de barrios con inversiones por la vivienda municipal en régimen de alquiler. Comisión de Participación Ciudadana. Presupuestos participativos. Sin presupuestos participativos no existe la democracia participativa ni la inversión en los barrios. Y ya pasamos a las asociaciones vecinales. Actur Puente de Santiago. No a los recortes sociales. Actur Rey Fernando. Construcción de nuevos hospital en la margen izquierda y reconversión del rollo Villanova en un hospital. Almofada. Descontaminación de los residuos de la antigua química. Arcosur. Demandamos la escuela infantil pública en el barrio y mejora de la frecuencia de la línea 59. Arrabal. Arrabal abandonado. Inversiones para Estación del Norte. Casco histórico y Tío Jorge. Ríos de Aragón. Finalización de las obras de la Avenida de Cataluña. Más bien inicio. Barrio Jesús. Por un equipamiento deportivo para el barrio ya. Usos vecinales para la casa del director de la azucarera. Casco histórico. Peatonalización del casco histórico. Derecho del descanso, normativa de ruido ya. Casetas. Reversión al barrio de la base de automóviles. Recuperación de las cocinas municipales. Ciudad Jardín. Necesitamos recobrar la tranquilidad y la seguridad perdida en el barrio. La Bofada. Asfaltado y arreglo de aceras de Alcorques. Centro Cívico Hispanidad ya. La Cartuja. Soterramiento del cruce de la autovía 68 con el cuarto cinturón. La Jota. Por unos solares limpios, sin basuras ni ratas. Más aulas de eso en el colegio público. La Paz. Limpieza de las orillas del canal. Comedor en el centro de convivencia de mayores. Las Fuentes.
catalogación de la Torre Ramona, reanudación de las obras de las viviendas tuteladas, Miralbueno, línea 21 al Miralbueno y mejora de las frecuencias del 52, saneado de los solares abandonados, renovación de la iluminación LED y parque para los mayores. Montañana, biblioteca ya, asfaltados de la avenida y caminos ya. Montecanal, residencia pública de mayores, centro de día y hogar del mayor. Montemorín, saneamiento y rehabilitación de Torre Ramona y renovación de las aceras impares de Miguel Servet, de calle Minas a Tercer Cinturón. Movera, queremos una nueva plaza para el barrio, en un barrizal, pediatra en el consultorio de Movera. Oliver, remodelación de la calle Pilar Aranda, conexión de San Alberto Magno con Miralbueno. Parque Bruil, rehabilitación integral del grupo Aloy Sala. Parque Goya, Centro Cívico Parque Goya ya. Peñaflor, retiradas de nidos de cigüeñas, ejecución de las obras comprometidas. Picarral, por un parque del tío Jorge del siglo XXI. No nos cansamos de exigir un centro de infancia y juventud para el barrio. Calles dignas Pignatelli, por el barrio Pignatelli, habitado y rehabilitado. Puerta del Carmen, Centro Cívico ya, ruidos no, respeto al descanso vecinal. Rosales del Canal, Centro Cívico en Rosales ya, por unos servicios públicos de calidad en el Distrito Sur. San Gregorio, renovación de aceras y soterramiento de la luz. San José, por la vivienda municipal en régimen de alquiler en Alumalsa, por un nuevo centro de salud en San José Sur. San Juan de Mozarrizar, conexión de la calle José Manuel López con calle San Juan. Santa Isabel, por la mejora de la movilidad del barrio. Torrecilla, conexión a la red de agua de Zaragoza. Universidad San Braulio, centro de convivencia para mayores en el distrito ya. Utebo, construcción de un nuevo centro de mayores. Valdecierro, Buen Pastor para usos del barrio. Valdespartera, reapertura del centro de tiempo libre Sur Infancia. Plan integral de juventud ya. Y por último, Venecia, Plaza del Laurel digna y para el barrio espacios públicos y no negocios. Estas son las reivindicaciones de los barrios que en estos momentos les hemos hecho entrega al consejero Javier Rodrigo, consejero de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias por venir a todos y le cedo la palabra a Javier Rodrigo, consejero del Ayuntamiento de Zaragoza de Participación Ciudadana. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por poder venir y poder celebrar nuevamente esta cincomarcada. Después de 2 años de pandemia todos teníamos muchísimas ganas. Yo creo además que el lema de este año, recuperemos la fiesta, recuperemos la ciudad, no podía estar más acertado. Todos vamos en la misma línea, todos queremos recuperar lo social, lo económico, y a partir de ahora creo que el pulso de la ciudad tiene que ser distinto y es cuando vamos a poder de verdad salir del túnel y comenzar a continuar con todo lo que teníamos pendiente. Quisiera dar las gracias a la Federación de Barrios porque ha realizado un enorme esfuerzo para que hoy esta fiesta se pueda celebrar. Un enorme esfuerzo porque se ha tenido que adaptar a las circunstancias, sobre todo sanitarias, que exige la normativa, pero que se ha conseguido y que hoy todos los zaragozanos y zaragozanos que lo deseen podrán venir aquí. Se ha aumentado, por supuesto, toda la frecuencia, tanto de tranvías como de vehículos, de autobuses urbanos, y creo que hoy nos ha salido un gran día, va a respetar el tiempo y todo el mundo que quiera se pueda acercar. Tenemos, como habéis podido comprobar, unas zonas aforadas para el consumo y la bebida, pero también tenemos cantidad de demanda, de oferta, perdón, de hosteleros que van a poder cumplir con la demanda que cualquier persona que quiera se pueda acercar a tomar un vermut o a comer y luego continuar con su paseo por los stands que se han sido ubicados. 33 stands que yo creo que ha sido también todo un éxito a la hora de organizar este evento. Recogemos por supuesto el manifiesto con todas las reivindicaciones vecinales. En eso consiste este día de la cincomarcada. Reivindicaciones populares del tejido vecinal. Tal y como en su día, y por eso se conmemora la cincomarcada, donde Zaragoza luchó y no hoy en día tampoco se arregla desde el tejido vecinal. Y por eso tenemos que tener en consideración muchas de las cuestiones que se plantean. Algunas de ellas ya se recogen precisamente en este presupuesto que hemos aprobado para este año con un récord de inversión. Además para todos los barrios, como por ejemplo la escuela infantil de Parque Venecia, Pabellón de Miralbueno, la ampliación del centro cívico de la Almozara, la tercera fase del Distrito Sur, o duplicando también lo que es la partida presupuestaria destinada a la operación de asfaltos y a la adecuación de las calles que tienen que ser atendidas. Yo quisiera daros las gracias, pero sobre todo animaros a seguir participando y que el día de hoy sea una fiesta reivindicativa, solidaria también con el pueblo ucraniano,
y que por favor continuéis así, continuéis luchando por vuestras reivindicaciones y que nosotros las apoyaremos y también las transmitiremos, muchas de ellas, aquellas que son de competencia de otras instituciones. Feliz 5 Marzada, zarrozanos, zarrozanas, que tengáis muy buen día. Muchísimas gracias. Nos ha venido hasta el parque de manera espontánea una ciudadana de Ucrania que se va a dirigir a todos nosotros porque quiere decirnos unas palabras sobre la situación de su país, que yo creo que va a ser muy interesante. Tatiana, por favor. Hola. Queridos saharauis, queridos mis vecinos, porque claro, sois nuestros vecinos porque vivimos aquí, estamos trabajando aquí, pero nuestros queridos están en Ucrania. Mi hija, por ejemplo, está en Ucrania, 2 nietos y muchos sobrinos, primos, y luchan todos muy unidos, se luchan como unos héroes. Ucrania ahora necesita mucha ayuda y claro, Zaragoza ayuda mucho y quiero decir muchas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias a todos que tienen corazones zaragozanos, tenéis corazones muy grandes que no caben en el pecho y lo quiero a todos vosotros, pero allí se sufren mucho, necesitamos ayuda para recién nacidos, que nuestra nueva generación de ucranianos se nacen en sótanos. Ahora hay corredores que gente puede salir de Mariupol, de Kharkov, donde destrozado totalmente, ya no hay ciudad, y vienen el centro de Ucrania, viene de oeste, pero las tiendas están totalmente vacías. Mi hija me manda fotos, ella vive a una ciudad pequeña. Todos los días viene hasta 100 personas, sin techo, sin comida, sin nada. Viene con los niños pequeños y se quedan allí, buscan sitio donde ellos pueden de momento vivir, porque todavía Putin no para. Y quiero decir que si Putin abra la boca, entonces dice mentira. En ucranianos dicen, ¿sabes cuándo Putin no miente? Cuando tiene la boca cerrada. Pero cuando tiene la boca cerrada, piense, ¿qué voy a mentir ahora? Y ucranianos, mi nieto está militar, mi yerno, hasta mi marido que tiene más de 70 años, hace de molotov, que explota. Ayudan cada uno como puede. Pero ahora mucho miedo de hambre. Por eso pedimos que colaboren, por favor. Y muchísimas gracias para todos. Los quiero. ¡Viva Ucrania! ¡Viva! 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 ¡Viva España! ¡Viva! 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 Bueno, pues después de este conmovedor mensaje de Tatiana, vamos con una pequeña sorpresa, y es que en esta fiesta de la 5 Marzada nos gusta hacer un reconocimiento especial. Le paso la palabra a María Luisa, mi compañera, que os va a abrir pues una pequeña sorpresa para todos. Buenos días a todos. Este año, esto es como los premios de los Oscars, este año vamos a hacer, o tenemos el honor de darle una placa conmemorativa a una mujer totalmente luchadora y que sigue en la brecha. Hablo de Carmen Cibiaraín. Con toda una vida de lucha y de trabajo por el movimiento vecinal a sus espaldas, Carmen es miembro de la Asociación Vecinal de la Jota, mujer comprometida con su barrio. En ningún momento dudaba en participar en cuantas reivindicaciones surgían en la Jota, implicándose con empeño hasta lograr ver frutos en las reivindicaciones vecinales. Fundadora
bandera de la Asociación de Mujeres de la Jota, la lucha por la igualdad de la mujer, las políticas feministas y el papel de la mujer en la sociedad fueron su bandera, sus principios y su fuerza. Carmen es sin duda una de las pioneras del trabajo en defensa de la mujer y su barrio, y en la Comisión de la Mujer de la Federación de Barrios, y un espejo en el que mirarnos para seguir su ejemplo. Carmen, te lo mereces. Para ella, totalmente. Por eso está aquí el show. Sí, gracias. Y un abrazo a todas mis compañeras y a todos. Y ahora tenemos también el otro lado con sorpresa que tampoco lo sabéis. Así que vamos a hacer el reconocimiento a alguien muy importante, Miguel Ángel, ese eres tú, que lo sepas. Miguel Ángel Clarimón, destacado miembro de la Asociación Vecinal del Picarral, desde su fundación trabajó incansablemente en la mejora de su barrio y la calidad de vida de sus vecinos, en unos comienzos difíciles y sin apenas medios. Colaboró en cuantos movimientos surgieron en el Picarral, con todo tipo de temas desde medioambientales, lucha contra el paro, servicios para el barrio y un largo etcétera. También es socio y ha participado en la Asociación Vecinal del Arrabal, participando en la Comisión del Mayor y llevando la tesorería de la asociación, así como cuantas tareas se le ponía a su cargo. Miguel Ángel también ha sido tesorero de la Federación de Barrios, en unos momentos muy difíciles, comenzando la reestructuración financiera de la PAC y logrando su estabilidad y participación en la redacción de la revista La Calle, en la Comisión del Mayor y en infinidad de tareas cada día. Con más de 5 décadas dedicadas al movimiento vecinal junto a su mujer Presen, es sin duda un ejemplo de colaboración y trabajo en el movimiento vecinal. Sin duda, Miguel Ángel te lo merece. ¡Enhorabuena! Y agradecidísima porque ha estado en mi comisión de mayores y sigue estando de pensamiento siempre. Gracias, Miguel Ángel. Me gustaría aún seguir trabajando, pero ya no sé, hoy 86 años ya no. Ahora lo único que deseo es la paz que hay por la guerra esta que estamos viendo ahora y que algo nos afecta, porque al recibir inmigrantes de ese país y todo eso, hay que procurar el estar con ellos, a ver si acabamos con este Putin, que es un nazi otra vez. Oye, y nada más, me preparo nada más eso. Venga, feliz fiesta. Gracias, Clarimón, gracias, Carmen. Y ahora empieza la fiesta. Vamos a dar paso en la contramarchada Lola Mississippi, así que empiece la fiesta.